Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy un nuevo episodio, vamos a hablar un poquito de las escalas, del picado, de diferentes posiciones. Yo creo que les va a ser bien interesante. Voy a hacer primero dos ejemplos tocando rápido con dos posiciones diferentes. Luego voy a explicar la digitación de la escala y luego voy a explicar la técnica y más adelante, pues para que comparemos un poquito con otros guitarristas o con los grandes maestros, vamos a ver cuál es el concepto que ellos tienen a la hora de tocar este tipo de ejercicios o este tipo de técnicas musicales. Primera forma de picar, pulgar sin ningún tipo de tensión. Okay, ese es el pulgar que yo utilizo, sobre todo cuando quiero hacer los picados más legato, menos staccato. El segundo, algo muy utilizado en el flamenco, vamos a observar que muchos guitarristas tienen esta falange así doblada y vamos a ver por qué más adelante algunos guitarristas tocan este tipo de picado. Voy. Ok, esos son los dos tipos de picado que yo utilizo básicamente cuando estoy haciendo mi música. ¿Cuál es la diferencia? Que es una diferencia muy interesante. Como habrán notado, las personas que conocen mi música habrán visto que a mí me gusta mucho trabajar la parte de las melodías. Hay diferentes tipos de guitarristas, muy melódicos, muy rítmicos, la combinación entre los dos. Yo tiro mucho por las melodías, entonces me gusta mucho que la guitarra cante. Las melodías mías generalmente son compuestas, las compongo cantando en mi mente y luego trato de copiar lo que me estoy imaginando en la guitarra. Entonces, ¿qué pasa? Como yo trato de simular ese tipo de ideas y ese tipo de líneas, legato significa que son un poquito más cantadas, un poquito menos marcadas. Yo trato siempre de utilizar este movimiento en las falanges, ¿ok? O sea, que se doble un poquito así esta falange cuando estoy tocando. Eso le da un poquito de retraso a la nota. Podríamos llamarlo laid back. Se siente bastante a la hora de tocar, a la hora de imprimir tu personalidad en el toque. Y me hace automáticamente, por tener el pulgar así con menos tensión y tocar un poquito más adelante, pues me crea, digamos que me da la posibilidad de hacer líneas melódicas un poco más expresivas, ¿ok? Por ejemplo, acabo de hacer lo mismo y lo hago lento. Entonces el sonido tiene un poquito más de peso, un poquito más de consistencia en mi opinión. Ok, ahora voy a explicar la escala muy lentamente para que la puedan digitar en casa. Recuerden que las combinaciones posibles son MI y M, AI y A. Hay gente que le gusta también picar con esto, yo siempre pico así y recuerdo, lo voy a hacer ahora con el pulgar en esta posición, pero ahora básicamente es para explicar la mano izquierda. Va. Lo hago un poquito más rápido. Como acaban de ver, he tocado esa escala con el pulgar con esta posición, siempre manteniéndola, porque eso me crea un tipo diferente de tensión aquí en los tendones y por eso básicamente es que el sonido va a tener una variación entre lo que es legato y muy marcado. ¿Ok? Entonces, observen que la estabilidad de los dedos que están tocando, para mí, siempre está definida por la estabilidad del dedo que uno está tocando. El pulgar es muy importante posicionarlo bien para que estos dedos se puedan mover libremente. Puede que quizás no se sienta tanto la diferencia por los micrófonos en el momento de ustedes escucharlo por el teléfono, por el móvil, o por donde lo estén escuchando, pero en vivo sí se siente muchísimo la calidad del sonido, de lo que es sonido legato más adelante y un sonido más staccato atrás. Ahora, voy a hacer el otro tipo de picado, ¿okay? Que lo observamos, este picado lo utiliza por ejemplo muchísimo Paco de Lucía, que utiliza los dos, y dependiendo de la pieza que esté haciendo o el efecto que desee crear, utiliza una técnica con el pulgar así o la otra técnica con el pulgar más staccato. Voy a mostrar lento ese pulgar. Tirando la mano un poquito más atrás, esto ya le da a la guitarra una sonoridad más flamenca, un sonido más metálico. Acá la cuerda rebota mucho más y por eso produce un sonido más grueso. Nos vamos para atrás, vamos a tener automáticamente más tensión en las cuerdas y por lo tanto el sonido va a sonar un poquito más como clavos, muy marcado y mucho más definido.
Entonces, doblamos un poquito la falange acá, automáticamente se crea una tensión aquí diferente. Vamos a doblar el pulgar acá y vamos a ver que la mano tiene una posición más perpendicular con la cuerda, por lo tanto la uña está casi paralela con esa misma cuerda donde empiezo. Doblo, genero diferente tensión y toco. Y ya podemos observar que el sonido suena mucho más marcado, ¿ok? Si hago la escala lento sería... ¿Ok? Ven que el sonido es muchísimo más definido, más marcado, más staccato podríamos llamarlo. ¿Ok? Recuerden practicarlo siempre muy lento y observen, si lo comparo rápido, que sí hay una gran diferencia. Acá o... Ahí se debe sentir bien la diferencia por el micrófono. Entonces, ¿cuál utilizar? Yo personalmente siempre me voy mucho más por este. Si quieren escuchar, por ejemplo, alguien que toque mucho las frases con ese tipo de pulgar y con ese tipo de picado, yo creo que Vicente Amigo es un buen ejemplo al que podemos remitirnos, que siempre está utilizando líneas muy melódicas en cualquier tipo de picado, siempre los está aplicando con una dirección más que con un efecto, en mi opinión. Y hay otros muchísimos maestros de la guitarra flamenca que ustedes pueden observar en YouTube, son Sabicas, Niño Ricardo, muchísimos más, y observen siempre la mano que utilizan. Si tienen el pulgar acá, si tienen el pulgar así, si tocan un poquito más atrás, un poquito más adelante. Yo creo que partiendo de estas dos técnicas van a tener un mundo muy extenso que combinar. Muchas veces es bueno empezar acá y terminar con el dedo pulgar, aquí doblado. Va a generar un tipo diferente de tensión. Importante es que siempre traten de tocar lo más relajado posible. Ya la guitarra implica muchísimo esfuerzo tocarla y un picado siempre va a ser difícil. El picado es una de esas técnicas que siempre tenemos que estar estudiando para mantenerlas. Pero lo importante del picado no es utilizarlo solamente como técnica, sino, esto es una opinión muy personal, aplicarlo siempre para generar un tipo de efecto, para crear diferentes tipos de sensaciones con el público, o aplicarlo como una línea musical inteligente que conecte dos pasajes o que conecte dos partes de un tema de una manera interesante. No es simplemente picar como ejercicio, sino más bien enfocarlo inteligentemente a crear buena música. Ahora voy a hablar un poquito de la mano izquierda. Y algo muy importante, a mí me parece supremamente delicado cuando estoy tocando escalas, mantener la posición de los dedos en una posición correcta. Me explico, si estoy en la posición 1, cada dedo tiene su respectivo traste. Significa que cualquier nota que toque en la cuerda 4 la toco con el meñique, en el 3 con el 3, en este con el 2 y en este con el 1, con el número 4, perdón. Entonces, cada que yo levanto un dedo, si yo hago esto y levanto mucho y pierdo la posición, pues me ha alejado galaxias del traste. En la guitarra tocando rápido, eso es una galaxia. Entonces, básicamente es levantarlo lo mínimo posible. Con la muñeca lo más recto posible también, generar una buena curva en las falanges que les va a garantizar estar muy cerca de los trastes. Y hacemos. Y miren que mi dedo meñique siempre está cerca del traste 4. Y aquí me quedo con el dedo 1 ya como referencia, porque me da mucha fuerza para mover los otros dos. Si no tengo el dedo 1 puesto, los dedos se me desestabilizan. Lo vuelvo a hacer. Ok, y ya depende de la mano derecha el picado que quieran utilizar. Ok, ese es todo. Entonces, atención, que la coordinación también de la mano izquierda es muy importante. También les recomiendo hacer solamente los ejercicios pensando en el picado, moviendo la mano izquierda. Por ejemplo, las cuerdas que van al aire, pues tiramos hacia abajo ese ligado. Eso les va a limpiar un poco el camino, porque muchas veces pensamos que el problema es en la mano derecha y no nos damos cuenta que estamos cometiendo errores en la mano izquierda. Entonces, recomiendo las dos maneras: pensar mucho en la mano derecha cuando están picando y a veces olvidarse de la mano derecha y pensar con la mano izquierda. Sé que es difícil y un poquito enredado lo que estoy diciendo, pero conectar las manos en los picados es algo muy delicado y tienen que ser muy exigentes en cada pasaje.
Si se equivocan tocando en vivo no pasa nada, el problema es equivocarse siempre estudiando. Entonces, cada vez que lo estudien, si lo tocan 100 veces, lo van a tocar siempre como si fuera la primera vez. Siempre, o sea, una, taca, 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 lo repiten como si fuera la primera vez, siempre completo y muy lento. Y no cometer siempre este tipo de error porque esto sería programar el cerebro. ¿Qué hacemos así? Nos equivocamos y volvemos a empezar y volvemos a empezar. No, así sea muy lento pero completo en casa y con el metrónomo. Si lo repito otra vez como si fuera la primera vez. Y así todos los días manteniendo la misma velocidad en el metrónomo hasta que lentamente vamos subiendo. Esto es un proceso de años, de meses y sobre todo la velocidad es mental. No piensen que están los dedos. En el momento que ustedes entiendan, aunque estén caminando en la calle y hacer el ejercicio y lo logren ver en su mente y ver los dedos moviéndose, en ese momento lo van a entender en la guitarra. Entonces tener mucha paciencia con esto, tocar con muchísima relajación para que no noten ningún tipo de tendinitis y ya. A practicar en casa, que esto no tiene más. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que los pueda ayudar, me escriben en los comentarios y yo como siempre estoy muy pendiente para responderles y me alegra mucho que se hayan quedado conmigo hasta el final de este tutorial. Nos vemos en el próximo capítulo y que estén muy bien. Hasta luego.